Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Les damos la bienvenida al programa número 7 del Grano de Mostaza, un espacio de educación y familia donde todos tienen voz. Hoy, viernes 20 de mayo de 2016, quiero saludar a nuestros colaboradores habituales, Estanislao Martín, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y Maribí Gallego. En el control y las redes sociales, Teresa Jiménez. Al micro les habla Ana Hormigos. Pueden seguirnos a través de la cuenta de Twitter @elgranomostaza, la página de Facebook El Grano Mostaza y el correo electrónico elgranodemostaza@radiomaria.es. Muchas gracias por acompañarnos un viernes más en Radio María. Queridos oyentes, un viernes más estamos felices de acompañarles en Radio María. Queremos compartir nuestro tiempo e inquietudes con ustedes, con el objetivo de pasar juntos estos momentos de unión fraterna. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que se encuentran enfermos, en medio de la prueba o del dolor, y especialmente a nuestros hermanos cristianos perseguidos. Junto con el Papa Francisco y con toda la Iglesia, los que formamos el equipo del Grano de Mostaza queremos estar cerca del corazón de la Virgen María, Madre de la Misericordia. Desde Radio María animamos a los oyentes a colaborar con la Radio de la Virgen de una u otra manera, rezando, siendo voluntario o según los cauces que pueden encontrar en la página web www.radiomaria.es. En este mes de mayo nos centraremos en la obra de misericordia, dar comida, bebida y vestido a quien lo necesite. Nos encomendamos con confianza a la intercesión de nuestra Madre de la Misericordia, para que ella nos haga comprender que el Señor nos ama, nos llama a ser misericordiosos como el Padre, que ella nos ilumine en la siembra del grano de mostaza de hoy, 20 de mayo de 2016, en Radio María. La entrevista en el grano de mostaza. Hoy nos acompaña en la entrevista la Madre Lourdes Tafur, religiosa superiora del convento de la Orden de Hijas de María Nuestra Señora de Talavera de la Reina y profesora de filosofía en el Colegio de la Compañía de María de la misma ciudad. Buenas noches, Madre Lourdes Tafur, bienvenida al Grano de Mostaza y muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Buenas noches, Ana. El pasado 15 de mayo se cumplieron 67 años de la canonización de la fundadora de la Orden de la Compañía de María, Santa Juana del Estonac, por parte de Pío XII en 1949. ¿De qué manera sigue vigente el carisma y la experiencia vital de Santa Juana en la educación del siglo XXI? Bueno, pues habría que ver primero que está vigente en la orden que ella fundó, porque más de 400 años después la orden sigue viva, hay muchas religiosas y muchas jóvenes novicias que empiezan su camino religioso deseando dedicar la vida al Señor y a la educación de las niñas. También está vigente en sus colegios, los colegios de la Compañía de María, que nacieron de Santa Juana del Estonac, y los colegios de la Orden de Hijas de María Nuestra Señora. En los colegios se intenta impartir la educación con el carisma que nos dejó la Santa Madre y a través de las niñas se llega en su acción a las familias, a las antiguas alumnas, y también está vigente en el grupo apostólico que existe en el colegio, en la Congregación Mariana, que abarca tanto a las alumnas actuales, antiguas alumnas y padres de familia. ¿Cuáles son los pilares en los que se fundamenta la educación diferenciada al estilo del humanismo cristiano que Santa Juana del Estonac tomó de su tío Miguel de Montaigne y de la Orden de la Compañía de Jesús? Bueno, la educación diferenciada en tiempos de Santa Juana del Estonac no era una opción tomada voluntariamente, sino que era el tipo de educación que se podía dar. Cuando ella empieza a impartir enseñanza, pues no existen colegios para niñas propiamente, empieza por primera vez la educación para niñas y hace una obra nueva porque existían monasterios que educaban niñas, pero no colegios de niñas propiamente. Es la primera orden femenina dedicada a la enseñanza. Actualmente sí es una opción tomada por el centro educativo en continuidad con lo que había hecho la Santa Madre. Esa opción es una opción pedagógica y también es una opción organizativa. Los pilares en que se apoya nuestro estilo de educación es, en primer lugar, la herencia humanista del tío Miguel, que intentaba no solamente
impartir muchas enseñanzas, sino formar hombres íntegros, personas íntegras que tuvieran la cabeza no bien llena, sino bien formada, bien hecha, bien amueblada. Y en segundo lugar, pues la herencia de la Compañía de Jesús. El hermano de Santa Juana del Estonac estudió en el Colegio de los Jesuitas en Burdeos y luego entró jesuita en Burdeos, en la Compañía de Jesús, y la Santa Madre aprendió de los jesuitas cómo educar. Ese estilo de educación que luego se recogió en la Ratio Studiorum y que lo que pretendía era educar todos los aspectos de la persona para llegar a ser una persona, igual que decía Miguel de Montaigne, íntegra. Una persona que estuviera educada pues en su inteligencia, en su voluntad, en su afectividad, en su sentido de la belleza, pues porque buscaba lo que era la verdad, la bondad, la belleza, el bien. ¿Qué papel tiene la Virgen María en el proyecto educativo de la compañía que lleva su nombre, la Compañía de María? Pues tiene el papel central, es el papel clave del colegio, porque María aparece en el colegio como madre, en primer lugar, porque suscita la confianza de todas las alumnas, la confianza de todos los que se acercan al colegio, y decía la Santa Madre que no tengamos nunca miedo, que pongamos siempre nuestra confianza en Dios y en Nuestra Señora y estaremos seguras. La Virgen es también el modelo que ella quiso, que Santa Juana quiso poner para las niñas, para las alumnas, porque quiso que se consagraran a la Niña María y que se celebrase como fiesta patronal del colegio el 21 de noviembre, poniendo a la Virgen Niña como modelo de las alumnas. Y modelo para las religiosas porque instituyó que el Día de la Inmaculada la orden se consagrase a la Virgen y las religiosas tuviéramos incluso en nuestras constituciones el que uno de los objetivos fundamentales de nuestra vida es parecernos en todo a la Santísima Virgen, intentar honrarla por todos los medios. Por eso hay que decir que la Virgen es el centro y el eje clave del colegio. ¿Podría contarnos algún ejemplo más concreto del día a día, cómo se vive en el colegio? Pues buenas noches, Victoria. En el colegio intentamos aunar piedad y letras, virtud y ciencia, que era el lema que heredó Santa Juana del Estonac de los jesuitas. Y para vivir esto en el colegio, pues se van alternando las dos cosas. Empezamos el día con el ofrecimiento de obras, un ratito de explicación, a veces de la Sagrada Escritura o del Santo del Día. Después impartimos las clases buscando que en todas las materias se dé con el contenido pedagógico que se requiere, pero en conformidad con la enseñanza y el magisterio de la Iglesia. A lo largo del día, pues rezamos el Ángelus a la hora que corresponde, como unidos a toda la Iglesia, y rezamos todos los días el Rosario. La presencia mariana se hace patente a lo largo del día en muchas ocasiones, pero particularmente en este rezo del Santo Rosario, que lo hacen todas las alumnas del colegio. Las niñas de primaria lo rezan en la iglesia todas juntas, y las alumnas de secundaria y bachillerato lo rezan en sus clases con sus profesores, y que para muchas antiguas alumnas se convierte en una costumbre de vida cristiana para meditar el Evangelio diariamente y para rezarlo en su casa después, el día que se casen, con su familia, con sus hijos, o como contaba alguna de ellas, pues esperando a mi marido mientras llega a casa, pues yo voy rezando el rosario y así pues le pido a la Virgen que bendiga a mi familia. ¿Podría dar algún consejo a las familias que nos están oyendo de Radio María sobre cómo afrontar la educación cristiana de sus hijos, principalmente con valentía y con alegría? En primer lugar les diría que tuvieran una enorme confianza en la Virgen, que la mirasen a ella y aprendieran de ella a educar a sus hijos, porque la Virgen fue la educadora en la tierra de Jesús. Y también les diría que, como dice el Papa en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que no tengan miedo de educar, que los verdaderos educadores de sus hijos son los padres, que el colegio, el Estado, la sociedad solo tienen una misión subsidiaria y que no pueden renunciar en ningún momento los padres a educar a los hijos, que aunque a veces no estén seguros y tengan miedos, se pueden permitir el cometer algún error porque les aman como no les ama nadie. Nadie puede sustituir a un padre y a una madre en la educación de los hijos. Y que no tengan miedo a decir que sí o que no con toda firmeza. Que hay momentos en que para educar hay que decir con toda claridad esto sí o esto no. Muchas gracias, Madre Lourdes. Para finalizar esta entrevista, Madre Lourdes, nos gustaría que nos pidiera una canción que sea especialmente importante para usted y para que podamos compartir todos los oyentes de Radio María con usted en esta entrevista.
Pues mira, Ana, sí, me gustaría que nos pusierais la canción del himno de la JMJ de Madrid, porque yo lo recuerdo con mucho cariño por las niñas del colegio que vivieron allí cerca de Benedicto XVI con gran ilusión y con gran amor de la Iglesia. Firmes en la fe, firmes en la fe, caminamos en Cristo nuestro amigo, nuestro Señor. Gloria siempre a Él, gloria siempre a Él. Caminamos en Cristo, firmes en la fe. Gloria siempre a Él, gloria siempre a Él. Caminamos en Cristo, firmes en la fe. Tu amor nos edifica y nos arraiga, tu cruz nos consolida y fortalece, tu carne nos redime y nos abraza, tu sangre nos renueva y nos embriaga. Oh Cristo nuestro hermano, oh Cristo nuestro amigo, nuestro Señor, haznos firmes en ti, haznos firmes en ti. Firmes en la fe, firmes en la fe, caminamos en Cristo nuestro amigo, nuestro Señor. Gloria siempre a Él, gloria siempre a Él. Caminamos en Cristo, firmes en la fe. Gloria siempre a Él, gloria siempre a Él. Caminamos en Cristo, firmes en la fe. Tu aliento es el soplo de lo alto, tu risa es el signo de la gracia, tus llagas son amores encendidos, tus penas son el precio de mi alma. Oh Cristo nuestro hermano, oh Cristo nuestro amigo, nuestro Señor, haznos firmes en ti, haznos firmes en ti. Firmes en la fe, firmes en la fe, caminamos en Cristo nuestro amigo, nuestro Señor. Gloria siempre a Él, gloria siempre a Él. Caminamos en Cristo, firmes
Después de escuchar el himno de la JMJ de Madrid, le doy muchísimas gracias a la Madre Lourdes Tafur, superiora de la Comunidad de Hijas de María Nuestra Señora de Talavera de la Reina y profesora de Filosofía en el Colegio de la Compañía de María de la misma ciudad. Muchas gracias, Madre Lourdes. Hasta siempre. Adiós, Anay. Muchísimas gracias. Con otros ojos. La sección de cine y literatura de El grano de mostaza. Doy la bienvenida a Beatriz Hormigos y a su sección Con otros ojos. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches, Ana, y buenas noches, queridos radioyentes de Radio María. Estoy encantada de poder estar con vosotros un viernes más. Este mes, en mi sección Con otros ojos, voy a seguir comentando la carta sobre los castigos de San Juan Bosco, aunque también me gustaría compartir con todos vosotros unos apuntes sobre la última exhortación apostólica del Papa Francisco, Amoris Laetitia. Si recuerdan nuestros oyentes, en el programa pasado, Beatriz, hablaste de la pedagogía de la prevención y de cómo debemos actuar con corazón de padres cuando nuestros hijos o alumnos tengan que ser reprendidos. Es cierto, Ana. Si te parece, en el programa de hoy vamos a abordar el primer punto del escrito de San Juan Bosco, que rezaba así. Empezamos con la lectura de las palabras escritas por el santo. 1. No castiguéis nunca, sino después de haber agotado otros medios. ¿Cuántas veces, mis queridos hijos, en mi larga carrera he tenido que convencerme de esta gran verdad? Es ciertamente más fácil irritarse que tener paciencia, amenazar a un niño que tratar de convencerlo. Diría también que es más cómodo a nuestra impaciencia y soberbia castigar a los traviesos que corregirlos, soportándolos con benignidad y con firmeza. Aquí el autor afirma que la paciencia es la llave maestra de la educación, mucha y santa paciencia, como decía Santa Teresa de Jesús. A la hora de educar no debemos tener prisa. Cada actuación y cada acción requieren de un tiempo determinado. Cuando no dedicamos el tiempo necesario al trabajo que estamos realizando, caemos en la desesperación, lo que nos lleva a irritarnos y a perder la paciencia con nosotros mismos y con los que nos rodean. Por eso, muchas veces cogemos el atajo más corto, el castigo, para conseguir lo que estamos buscando. Don Bosco manifiesta que hay que buscar el bien e impedir el mal, pero siendo dulces y prudentes. Hay que hablar a nuestros alumnos e hijos con respeto. Solo de esta manera nos tratarán ellos de igual forma. Y solo podemos ser prudentes si tenemos paciencia y actuamos en consecuencia. Sigue la carta. Recomiendo encarecidamente a todos los educadores que empleen antes que nada la corrección fraterna con sus hijos, haciéndola en privado, o como suele decirse, in camera caritatis. Jamás se reprenda en público directamente, a no ser que se trate de impedir el escándalo o de repararlo, si por desgracia se hubiese dado. Son muchos y muy buenos los consejos que nos da el autor. Nunca debemos corregir a nadie en público poniéndolo en ridículo, por muy mala que sea la acción que haya cometido. Debemos hacerlo en privado. De esta manera le será más fácil reconocer el error y pedir perdón por ello. Debemos buscar la mirada del arrepentimiento para que se encuentre con nuestros ojos, pues lo primero que hace la persona castigada no es mirar a los ojos del que representa la autoridad. A imitación de Jesucristo, tenemos que ofrecer una mirada de amor a nuestros jóvenes y niños, aun en medio de una reprimenda hecha con respeto y buscando el bien. Beatriz, ¿podrías contarnos algún ejemplo o algún caso concreto de lo que acabas de explicar? Por ejemplo, Ana, cuando en el colegio regañan dos alumnos, no debemos reprenderlos en público delante del resto. Lo que tenemos que hacer, bajo mi punto de vista, es hablar con cada uno de ellos por separado, para conocer su versión de los hechos, que cada uno reconozca su parte de culpa y que por último se pidan perdón. El pedir perdón por el daño cometido es imprescindible, solo así podrá haber propósito de enmienda. Continúa diciendo San Juan Bosco. Estoy persuadido de que los maestros que no perdonan lo más mínimo a sus alumnos suelen perdonárselo todo a sí mismos. Por ende, si queremos aprender a mandar, aprendemos antes a obedecer y busquemos con preferencia ser más bien amados que temidos. Estas palabras hablan por sí solas. Para educar en la misericordia y la bondad, la responsabilidad, la ternura y el esfuerzo, somos los mayores los primeros que debemos dar ejemplos a nuestros hijos y jóvenes. Es decir, hay que predicar con el ejemplo. Como dice el refrán castellano, obras son amores y no buenas razones.
Si no se ve lo que se predica, caemos en la incongruencia. Enemiga número 1 de la educación. Por favor, en este punto quisiera hacer una reflexión en alto. No caigamos en las manías y exageraciones a la hora de educar a nuestros hijos. Adoptemos siempre una actitud positiva y constructiva frente a sus faltas, sabiendo que actuamos en lugar de Dios, que nos confía la educación de los que también son sus hijos. Eso no quita que debamos mostrarnos firmes y utilizar nuestra autoridad de una manera misericordiosa. Para ello, mucha paciencia, mucha oración y mucho ponerse en presencia de Dios Padre como hijos suyos que somos, también los mayores. Para el programa que viene, avanzaremos en el punto 2 de la carta de San Juan Bosco sobre los castigos, que lleva el título Escoger para corregir el momento oportuno. Beatriz, antes de despedirte, me gustaría que comentases esas ideas de la exhortación del Papa, la alegría del amor, que se refieren precisamente al valor de la sanción como estímulo. Pues sí, Ana. Para todos aquellos oyentes que todavía no hayan leído la carta del Papa, desde el grano de mostaza les animo a que lo hagan, porque parece que está escrita para nosotros y especialmente para este programa. Fíjense en el número 268, que comienza así. Es indispensable sensibilizar al niño o al adolescente para que advierta que las malas acciones tienen consecuencias. Hay que despertar la capacidad de ponerse en el lugar del otro y dolerse por el sufrimiento cuando se le ha hecho daño. ¡Qué valentía la del Papa! ¿Cuántos problemas se solucionarían en la educación si desde pequeños enseñáramos estas normas a nuestros hijos? Les dejo este pequeño aperitivo en palabras del Santo Padre para continuar en el programa de junio con estas ideas. Corregir en el momento oportuno. Enseñar las consecuencias de los actos buenos y malos y el valor de la empatía en el sufrimiento ajeno. Dejo bastante tarea para nuestros queridos oyentes. Si alguno de ustedes quisiera escribir al mail del programa, estaré encantada de solucionar sus dudas y compartir sus reflexiones. Muchas gracias, Beatriz, por tu sección y hasta el mes que viene. Muchas gracias, Ana, y mi saludo cordial a todas las madres y abuelas en este mes de mayo. La familia cristiana, santuario, escuela y taller. Con Estanislao Martín. Saludo con mucho cariño a Estanislao Martín, que nos acompaña un viernes más en su sección dedicada a la familia cristiana. Buenas noches, Estanislao. Buenas noches, Ana. Muchas gracias. Saludo también yo con mucho cariño a todos aquellos que nos escuchan y especialmente a los impedidos por enfermedad o por cualquier otro motivo. Estanislao, ¿continúas hoy con este tema tan interesante de educar en la bondad? Sí, vamos a continuar con él. Esta cuestión de la bondad tiene muchísimo peso en la vida de cualquier persona. Por eso creo que no hay que tener prisa con él. Todo el tiempo que le dediquemos, yo al menos lo doy por bien empleado. La importancia de la bondad está en que no es un rasgo particular, sino una calificación de la totalidad de la persona. De alguien podemos decir, por ejemplo, que es muy paciente, que es muy generoso, muy trabajador, etc. Todo esto son cualidades que apuntan a virtudes concretas y que cuando se le aplican a alguien son como adornos psicológicos, adornos extraordinarios que embellecen a la persona de quien se dicen, pero no afectan a la totalidad de la persona como lo hace la bondad. Cuando de alguien se dice que es bueno, un hombre bueno, una mujer buena, se está calificando a toda su persona, y esta calificación viene como a contrapesar y en cierto modo a borrar las deficiencias que toda persona tiene. Si lo vemos desde el otro lado, en negativo, quizás se entienda mejor lo que quiero decir. Si de alguien puede decirse que es muy simpático, por ejemplo, o muy perspicaz, o muy generoso, pero no podemos decir que sea bueno, entonces las cualidades parciales, aunque sean muy relevantes, se quedan como disminuidas, porque la valoración general que se hace de esa persona se queda corta. Esto se sabe porque de una persona que destaca por su bondad, uno en general puede fiarse. De alguien que destaca por cualquier otra cosa, pero no por su bondad, la confianza es más difícil. Y esto, Estanislao, ¿cómo se trabaja dentro de la educación? Atendiendo a un doble frente, Ana. Por una parte a las actitudes, por otra parte a los actos. Ambas cosas son importantes, deben ir unidas, pero no son lo mismo. Las actitudes son más bien teóricas. Pertenecen al campo de las ideas, las intenciones, los deseos, las expectativas, las motivaciones, es decir, todo aquello que hay antes de la acción, lo que precede a la acción. Las actitudes son la predisposición de la conducta, la parte invisible, eso que precede a la conducta y de la cual ésta se alimenta. Los actos, en cambio, son los hechos, la parte visible de la acción.
Para educar en la bondad hay que atender tanto a las actitudes de las cuales se nutren los actos como a los actos en sí mismos. También aquí quiero poner algún ejemplo que nos pueda servir en la vida práctica. Me voy a referir al campo de la confesión. Ocurre con muchísima frecuencia que vamos a la confesión con pecados o con faltas cometidas en la misma materia. Muchos reconocemos que caemos una y otra vez en lo mismo. Está bien hacerlo siempre que la conciencia nos lo indique, y puede haber varias causas por las cuales se da este hecho. Un mal hábito, por ejemplo, que ha tomado cuerpo y que no acabamos de erradicar, o porque se repite el contexto en el cual caemos, o se repiten las circunstancias, etcétera, ¿no? Pero entre estas causas quiero referirme como muy importante a las actitudes. Si el pecado procede de una actitud, mientras esa actitud permanezca, seguirán produciéndose los actos que brotan de ella. Imaginemos que una persona, por ejemplo, es muy desconfiada. Mientras no cambie esa actitud, seguirá cayendo en las mismas faltas o pecados que proceden de la desconfianza y caerá con mucha facilidad en juicios, en murmuraciones, en recelos, etc. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues yo creo que la respuesta es clara, ¿no? Educar en las actitudes. La pregunta es cómo se educa en las actitudes. Y la respuesta es que las actitudes se educan fundamentalmente por contagio. Las actitudes se educan y se transmiten por contacto directo con personas relevantes para el niño. Personas que mantengan esas actitudes que se quieren transmitir. Esas personas relevantes son fundamentalmente los padres y también los demás educadores, pero sobre todo son los padres. Habías hablado también de los actos como el otro medio para educar en la bondad. ¿Nos puedes concretar algo más sobre esto, por favor? Vamos a intentarlo. Además del contagio, que también sirve, hay que atender a la realización de actos que sean buenos, actos de bondad. Los actos se educan con la práctica. No sirve solo que un hijo vea que su padre hace algo bueno, debe hacerlo él también. Imaginemos el problema de los necesitados. No basta con mantener ante ellos actitudes correctas, además hay que actuar, hay que hacer algo. No basta con la palabra ni con el ejemplo, hace falta la realización práctica. Por ejemplo, proponiendo renunciar a parte de los ahorros para entregarlos a Cáritas o a una organización similar, en una colecta concreta, etc. No basta con que el niño vea que realizamos una acción de socorro, debe realizarla él también, en su medida, adecuada a su edad, por supuesto, a sus capacidades, con la supervisión de los mayores, pero él debe ser sujeto activo. En educación, como principio, siempre que se pueda, el niño debe practicar aquello que tiene que aprender. Es el aprender haciendo. Este principio no es absoluto, tiene también sus excepciones y algunas son muy importantes, por ejemplo, dentro de la educación sexual. Pero fuera de las excepciones, como principio, sí se debe mantener. ¿Te gustaría añadir algo más sobre esto, Estanislao? Ya muy poco, porque tampoco lo permitirá el tiempo. Entonces, si te parece, Ana, lo vamos a dejar para próximos programas. Por hoy solo adelantar que la educación en la bondad desemboca necesariamente en la educación de las virtudes. A ser bueno se enseña con actitudes, esa es la parte teórica, y sobre todo con actos de bondad, repetidos muchas veces. Y eso es justamente educar en la virtud. Pero como digo, si te parece, nos podemos dedicar ya en próximos capítulos a este tema. Pues antes de despedir a Estanislao, me gustaría, si te parece bien, que dedicaras algunas palabras a la Virgen en esta su radio, Radio María, y a todas las mujeres, porque mayo es el mes dedicado a la Virgen y a las mujeres. Pues, a ver, parece un contrasentido lo que voy a decir, porque estamos en la radio, que es el programa, es el medio de la palabra, ¿no? Pero la Virgen habla poco y de ella en los evangelios se habla poco. A la Virgen sobre todo hay que mirarla. Lo más importante, en mi opinión, lo que a mí me parece es mirar mucho a la Virgen, mirarla mucho, fijarnos en ella, para lo cual hay que dedicar tiempo, claro. Pues Estanislao, muchas gracias por estas ideas y con estas y otras ideas podemos entablar un diálogo con nuestros oyentes. Nos encantaría recibir sus comentarios sobre estos y otros asuntos tratados en el programa de hoy en la dirección de correo elgranodemostaza@radiomaria.es. Muchas gracias a Estanislao Martín en su sección sobre la familia, santuario, escuela y taller. Hasta la próxima, Estanislao. Adiós, Ana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que participan en la realización del programa y, por supuesto, a todos nuestros oyentes. El grano de mostaza. Saludo a Maribí Gallego. Buenas noches, Maribí.
Buenas noches, Ana. En su sección El hijo pródigo, sobre la reconciliación y el perdón en el ámbito familiar. Buenas noches a todos nuestros oyentes también de Radio María. En el programa anterior, Maribí, nos quedamos con la siguiente pregunta. ¿Se puede aprender a perdonar? Cierto, así acabamos, y la respuesta fue que sí, que se puede aprender a perdonar, y la primera práctica fue la oración, para recibir la gracia del Espíritu Santo, de reconocer tanto nuestras faltas como los rencores que alberga nuestro corazón. ¿Entonces se puede aprender a perdonar? Que sí, y aunque creo que es de sentido común pensar que se puede aprender a perdonar, por si a alguien le queda la duda, en el Catecismo, en el número 1657, dice que el hogar es la primera escuela de vida cristiana, que ahí, en el hogar, se aprende la paciencia, el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado. Esto se recoge así también de manera expresa en la reciente exhortación apostólica Amoris Laetitia del Santo Padre Francisco, lo que nos da una idea de lo importante que es. Entonces, quedamos que en el hogar se aprende el perdón generoso, incluso reiterado. Y a ver, Ana, ¿quiénes forman inicialmente el hogar? Pues un hombre y una mujer con la alianza matrimonial. Un hombre y una mujer, es decir, dos personas que humildemente han de reconocerse, como venimos diciendo en esta sección, falibles, limitados y frágiles, y que ya desde el noviazgo habrán hecho muy bien si han puesto en práctica esta dinámica de pedirse perdón y de perdonarse mutuamente, dinámica que unifica, personaliza y nos hace crecer. Maribí, ¿cómo funciona esa dinámica del perdón? Como ya he adelantado, y es muy sencillo, se trata de dos movimientos. Uno es pedir perdón y el otro es perdonar. Algo que me parece muy importante de esta dinámica, y que ya dije también en el programa anterior, es que el perdón nos pone ante la realidad, ante la verdad. Cuando no hay perdón, la realidad que percibimos está cubierta de nubes. Vivimos en la mentira, mentira que se mantiene y se alimenta con el rencor. El perdón sería así una ventana a la verdad, a una recta y sincera conciencia de lo que nos rodea y de lo que nosotros mismos somos. Fundamental para cada pequeña y gran conversión. De esta forma seríamos atraídos por Dios y cada vez nos reconoceríamos mejor como sus hijos predilectos. Dices, Maribí, que esto es sencillo, pero vemos que en la práctica nos cuesta mucho. Con sencillo me refería a que todos lo entendemos y podemos llegar incluso a admitir que es algo bueno para cada uno de nosotros. Sin embargo, hace falta mucho valor para llevar esto a cabo. ¿A qué te refieres con la palabra valor? Valor. Me ha gustado mucho otra frase de la exhortación Amoris Laetitia del Santo Padre. Las crisis matrimoniales frecuentemente se afrontan de un modo superficial y sin la valentía de la paciencia, del diálogo sincero, del perdón recíproco, de la reconciliación y también del sacrificio. Curiosamente, Maribí, Beatriz también ha hecho mención a la paciencia en su sección sobre la educación con otros ojos. Claro, Ana, es que es fundamental. Y aquí de lo que estamos hablando, además, es del perdón cristiano, y eso requiere mucho valor. Nuestra cultura, que es tan justiciera, nos ha hecho creer que el perdón es algo de débiles, algo que nos humilla y nos rebaja. Vamos, que las ofensas no merecen perdón. La frase, por ejemplo, de perdono pero no olvido, eso no es perdón, porque como mínimo guarda rencor si no busca la humillación y se alegra del mal que sufra el ofensor. No hablo de la responsabilidad, que eso es otra cuestión. Te voy a poner otro ejemplo, y a nuestros oyentes. Hace falta mucho valor para dar el primer paso que intente restablecer la comunicación en la pareja. No es nada fácil vencer el orgullo para dar este primer paso tan necesario. Y entonces, Maribí, ¿qué podemos hacer? Danos algún consejo, por favor. Pues bueno, hay que buscar estrategias que nos permitan dar ese pasito hacia el restablecimiento de la comunicación. Lo mejor sería intentar el diálogo sincero, cara a cara. Pero si no fuera posible por lo que fuera, podemos escribir una carta, un correo electrónico, una nota, lo que se nos ocurra para no sepultar las palabras. Este tipo de mensaje serviría tanto para pedir perdón como para contarle al otro algo que nos ha ofendido y él o ella no lo saben, o que algo no marcha bien y no sabemos qué hacer. Es como lanzar un SOS, con el perdón ya preparado. Importantísimo y fundamental siempre la sinceridad y el respeto, mostrar nuestros sentimientos sin echar nada en cara al otro.
Mariví, ¿qué te parece si podemos también poner una canción al otro cuando no nos salgan las palabras, pues utilizar las palabras de otra persona? Mira, hoy la canción que traigo nos la propone Nacho y viene perfecta al tema. Se titula El verdadero amor perdona. Es del grupo de rock pop Maná y algunos versos dicen: no hay palabras, no hay perdón, no eches tierra a la palabra, buscando esta comunicación de la que hablamos. Es muy recomendable también para el que pueda verlo el vídeo oficial de la canción y aunque el final parece un poco triste, se deja ver la esperanza. Espero que os guste.
Muchas gracias a Mariví Gallego por esta preciosa canción de Maná y por los consejos que siempre nos da para vivir el perdón y la reconciliación en el ámbito familiar. Muchos recuerdos a tus hijos y también a Nacho. Muchas gracias. Adiós, Mariví. Adiós. El grano de mostaza en Radio María. Continuamos en el grano de mostaza con la sección de Victoria Melchor, Santos y Educadores, Educar en la Misericordia. Buenas noches, Victoria. Buenas noches, Ana. Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. ¿Qué santo, o más bien qué santa, nos has preparado para este mes de mayo en Radio María, Victoria? Este mes de mayo, puesto que se celebra la fiesta canónica, el día 15 se celebró, traigo ante todos los oyentes a Santa Juana de Lestonac. Es una santa francesa que nace en Burdeos en 1556 y es la fundadora de la Orden de Nuestra Señora y de los colegios de la Compañía de María. Como han podido todos ustedes oír en la entrevista anterior, a la Madre Lourdes Tafur, actual superiora del convento y del colegio de la Compañía de María de Talavera, la novedad que introduce Santa Juana es que es funda la primera orden dedicada a la educación integral de las niñas, de las jóvenes femeninas, porque hasta entonces no había nada. Era parecido, un poco imitando, porque además fueron los dos sacerdotes jesuitas los que la aconsejaron, a la Compañía de Jesús. Pero vuelvo a repetir, en cuanto a las jóvenes, a las chicas, no había nada. Esta es la novedad que introduce Santa Juana de Lestonac. Y también es muy interesante su vida, porque Santa Juana fue hija, fue esposa, fue madre y además fue religiosa. Es decir, abarca todos los estados de vida que podemos tener aquí en esta tierra. Victoria, nos remontamos a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII y tengo entendido que la familia de Santa Juana de Lestonac pues no es una familia ideal. En aquella época también tuvo sus problemas, ¿verdad? Sí, más que ideal, no fue una familia típica como actualmente hay tantas, porque se empieza a introducir el calvinismo por el sur de Francia y la madre se convierte al protestantismo, al calvinismo. El padre permanece católico y se pueden imaginar todos ustedes los conflictos que hubo en esa casa, porque el padre, junto con el tío de Santa Juana, Miguel de Montaigne, la educan a Santa Juana en el catolicismo y en el humanismo también católico. La madre, por otro lado, lo que hace es llevarla a sus reuniones calvinistas para intentar convencerla y que se hiciera protestante. Todo esto genera en Santa Juana un sufrimiento enorme, porque no es que hablemos de un familiar allegado o de un conocido, sino que es la propia madre. La madre, además, yo creo que un poco dolida ante el marido, ante el tío, y esa situación se ve desbordada, pues maltrata, no físicamente, pero sí hace muchos desprecios a Santa Juana. Por lo tanto, conoció ya desde bien pequeña lo que es el sufrimiento. Y eso la va a llevar, tanto a la hora de educar a sus hijos como luego a la hora de fundar la orden, a tener ese trato tan especial y tan misericordioso con todos los que se acercaban a ella. Santa Juana tuvo una visión, porque bueno, la verdad es que es interesantísima la vida de esta santa. Yo recomiendo que la busquen en internet y indaguen sobre ella. Una vez que se queda viuda, se va al Císter y allí tiene una visión justo el día antes de salir, porque hacía muchos sacrificios, mucha penitencia, y ella vio realmente que no tenía esa vocación para el Císter, y la noche antes de salir tiene una revelación y tiene una visión sobre el infierno y ve cómo caen almas de jóvenes al infierno. Esto fue un impacto, supuso un impacto para Santa Juana y una revulsión interior. Y una vez que ella sale del Císter, antes de irse a Burdeos, se retira a La Motte, donde tenían un castillo, una mansión, y allí reflexiona, profundiza sobre esa visión que ella ha tenido.
y es donde se puede decir que nace la Compañía de María. Ve claramente que tiene que fundar una orden dedicada exclusivamente a la formación de las jóvenes femeninas. ¿Por qué? Porque Santa Juana, con todo lo que había sufrido de pequeña, con cómo se había desarrollado luego su vida, cree que es muy importante esa educación de las jóvenes para que luego puedan formar familias cristianas y que no les pasara lo que a ella le pasó y todo lo que sufrió. Quiero dar una pequeña nota, una pequeña curiosidad que oí hace un par de años. Y es que cuando el calvinismo, el protestantismo empezó en el sur de Francia, Santa Teresa de Jesús, que comenzaba con sus fundaciones, ofreció la pobreza de sus monasterios, no quiso tener ningún tipo de renta, ningún tipo de riqueza, para que el protestantismo no avanzara en Francia, ya que había tenido noticias de esa situación. Entonces, Santa Juana es muy importante por esa educación integral que hace de las jóvenes. Victoria, esta santa que nos traes al grano de mostaza en el mes de mayo, además tiene una relevancia fundamental que entronca directamente con el mensaje del Papa, del apostolado, de la oración del Papa que pide para este mes de mayo. Sí. En este mes de mayo el Papa pide que se rece por las mujeres y sobre todo que se les dé el papel, o sea, que se la refuerce en el papel que realmente tiene la mujer, porque dice que la mujer no está lo suficientemente valorada en la sociedad actual, pero podemos ver que hace siglos pasaba exactamente lo mismo. Entonces, el Santo Padre nos insta a que clamemos en contra de los abusos sexuales que se cometen contra la mujer, de la esclavitud, que parece mentira hoy en día, pero todavía hay mujeres que son tratadas como esclavas. En una palabra, a dignificar a la mujer, que es lo que Santa Juana pretendió con su orden. Y el Papa renueva ese mensaje que a lo largo de toda la historia de la Iglesia, porque la Iglesia, tenemos que recordarlo, siempre ha sido una gran defensora de la mujer, siempre. Y el Papa como que lo refuerza y lo recuerda cada vez más. Entonces, en este mes de mayo, tan dedicado principalmente a la Virgen María y en ella a la mujer, apostemos siempre por la mujer, en definitiva por el ser humano, por todo ser humano, que se acabe la esclavitud, que se acabe todo tipo de maltrato, no solo a la mujer, sino a todo el mundo. Si te parece, Victoria, nos unimos al Papa en Radio María con esta petición en favor de las mujeres. Sí, por supuesto. Es innegable el aporte de la mujer en todas las áreas del quehacer humano, empezando por la familia. Pero con solo reconocerlo, ¿es suficiente? Hemos hecho muy poco por las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, despreciadas, marginadas e incluso reducidas a la esclavitud. Debemos condenar la violencia sexual que sufren las mujeres y eliminar los obstáculos que impiden su plena inserción en la vida social, política y económica. Si pensás que esto es justo, manifestá esta petición conmigo, para que en todos los países del mundo las mujeres sean honradas y respetadas y sea valorizado su imprescindible aporte social. Después de escuchar al Papa, Victoria, te doy muchísimas gracias y espero verte el mes que viene. Muchas gracias a ti, Ana. Por supuesto, en el mes de junio aquí estaremos. Adiós. Adiós. En este mes de mayo del año de la misericordia, queremos ofrecer a la Virgen las flores de muchas obras de misericordia. Y una forma de hacerlo es ayudar a Radio María, pues a través de ella se enseña al que no sabe, se anima a enfermos y encarcelados, se consuela al triste, rezamos por los vivos y los difuntos, se promueven las obras de misericordia corporales.
Por todo ello pedimos tu especial ayuda en esta campaña de mayo. Con tu oración, voluntariado y donativo puedes colaborar no solo a consolidar el proyecto de Radio María en España, sino también a su implantación en otros países más necesitados y muy particularmente en aquellos en los que nuestros hermanos son perseguidos por su fe, en cuyo favor celebramos en este mes la Maratón de la Familia Mundial de Radio María. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es. Con Radio María ayudas a la Virgen a ejercitar la misericordia en el mundo entero. Hasta aquí el grano de mostaza de hoy, día 20 de mayo de 2016. Concluye el 7º programa de la sección Familia y Educación de los viernes en Radio María. Gracias a todos los que han colaborado en la siembra del grano de mostaza de hoy. A Madre Lourdes Tafur, a Beatriz Hormigos, Estanislao Martín, Victoria Melchor, Nacho Rodríguez, Maribí Gallego y a Teresa Jiménez. Aquellos oyentes de Radio María que quieran mandarnos sus sugerencias, dudas o peticiones pueden hacerlo escribiendo un mail a la dirección elgranodemostaza@radiomaria.es. Quisiera despedir el programa de este viernes 20 de mayo de 2016 con la petición del Papa Francisco para este mes. Dice así: para que en todos los países del mundo las mujeres sean honradas y respetadas y sea valorizado su imprescindible aporte social. Con estas palabras del Papa Francisco y a imitación de la mujer con mayúsculas, la Virgen, nos despedimos hasta el 17 de junio de 2016 en el programa El grano de mostaza. Les ha hablado Ana Hormigos. Muchas gracias por seguirnos en Radio María. No se olviden de que tenemos una cita pendiente en las ondas. Que Dios les bendiga.